Lección 7, para el 16 de agosto de 2025. El pan y el agua de vida. ¿Alguna vez has sentido que Dios te sacó de un problema solo para enfrentar otro aún más grande? Así se sintieron los israelitas tras cruzar el Mar Rojo. Ya no estaban bajo la opresión de Faraón, pero ahora tenían por delante un desierto lleno de sed, hambre, incertidumbre y pruebas. En esta lección veremos que la libertad no significa ausencia de desafíos, sino el inicio de una jornada de confianza y dependencia diaria del Dios que suple cada necesidad. Acompáñame esta semana mientras descubrimos cómo el Señor no solo abre mares, sino que también hace brotar agua de las rocas y hace llover pan del cielo. Esta es la historia de un pueblo inquieto y un Dios paciente. Una historia que todavía nos representa. Sábado 9 de agosto. El pan y el agua de vida. Lee para el estudio de esta semana de Éxodo capítulo 15 versículo 22 hasta el capítulo 16 versículo 36, Génesis capítulo 3 versículo 1 al 6, Éxodo capítulo 17 versículo 1 al 7, Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 4, Éxodo capítulo 18 versículo 1 al 27 y Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11. Para memorizar. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo capítulo 16 versículos 28 al 30. Tras salir de Egipto, Israel emprendió un viaje desconocido hacia la tierra prometida. El pueblo se enfrentaba a un exigente y largo camino y necesitaba aprender una multitud de lecciones. El Señor los guiaría y cuidaría, y deseaba ayudarlos a crecer, pero debían aprender disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor y especialmente obediencia. Moisés era un líder visible y el pueblo tenía que seguirlo y aceptar su liderazgo si querían triunfar. Era crucial que permanecieran unidos, que cooperaran como comunidad y que se ayudaran mutuamente. Había muchos obstáculos y desafíos por delante. Gran parte de su crecimiento espiritual dependería de cómo enfrentaran esos desafíos y respondieran a Moisés, especialmente cuando los retos fueran grandes. El conocido adagio chino de que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso era acertado en la situación de ellos, y necesitaban confiar en las indicaciones del Señor a cada paso. Trágicamente, como veremos, no aprendieron esas lecciones tan fácilmente. ¿Pero quién lo hace? Domingo 10 de agosto, aguas amargas. Después del gran milagro del cruce del Mar Rojo y del canto de alabanza, Israel emprendió una travesía hacia el desierto, con la esperanza de llegar pronto a la tierra prometida. Pero las cosas no salieron como esperaban. Lee Éxodo capítulo 15 versículos 22 al 27. ¿Qué reveló esta experiencia acerca del carácter del pueblo de Dios en ese momento y cómo el Señor suplió sus necesidades? Éxodo capítulo 15 versículos 22 al 27 narra cómo justo después del cruce del Mar Rojo, Moisés llevó al pueblo 3 días por el desierto sin encontrar agua. Finalmente hallaron un lugar llamado Mará, pero el agua era amarga y no se podía beber. La reacción del pueblo fue inmediata. Murmuraron contra Moisés preguntando: ¿qué beberemos? Versículo 24. Esta muestra la impaciencia y falta de fe del pueblo que, a pesar de haber visto milagros extraordinarios, reaccionó rápidamente con queja cuando surgió una dificultad. Entonces Moisés clamó a Dios, y el Señor le mostró un árbol que, al echarlo en las aguas, las volvió dulces. Luego Dios estableció una prueba para su pueblo, diciendo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, haces lo recto delante de sus ojos, prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos,
no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor tu sanador. Finalmente llegaron a Elim, un oasis de 12 fuentes de agua y 70 palmeras, donde acamparon. Esta experiencia reveló que el pueblo aún no había desarrollado una fe firme en Dios. Después de un gran milagro, su confianza se derrumbó apenas 3 días después al enfrentar escasez de agua. En lugar de orar o creer, recurrieron a la queja. Sin embargo, la respuesta de Dios fue misericordiosa. En lugar de reprenderlos con dureza, proveyó una solución, el árbol que sanó el agua, y les ofreció una promesa condicional. Si obedecían, Él sería su sanador. Esto muestra que Dios no solo guía, sino que educa a su pueblo a través de las pruebas. La escasez, el desierto y la amargura son instrumentos en sus manos para enseñar dependencia, fe y obediencia. El árbol que endulzó el agua puede simbolizar a Cristo. Solo Él puede transformar la amargura de nuestras pruebas en dulzura y en enseñanza para nuestra salvación. Cuando cuestionamos la presencia de Dios en medio de nuestras pruebas, esta historia nos recuerda: sí, Dios está entre nosotros y está actuando, aunque no lo veamos. Lunes 11 de agosto. Pan del cielo. Después de haber experimentado el milagro de encontrar agua en Mara y de acampar en un oasis hermoso, el pueblo siguió su travesía, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los problemas nuevamente. Lee Éxodo capítulo 16, versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 36. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre la gracia de Dios para con su pueblo y la necesidad de obedecer sus mandamientos? En Éxodo capítulo 16, Israel llega al desierto de Sin, y apenas un mes después de haber salido de Egipto, el pueblo vuelve a murmurar, esta vez por hambre. Le dijeron a Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Versículo 3. Una queja injusta y exagerada que revela el descontento profundo del corazón humano, incluso frente a la providencia divina. Pero una vez más Dios responde no con ira, sino con gracia. Promete enviar pan del cielo, maná, por la mañana y codornices por la tarde. Versículos 4 y 12. Sin embargo, este regalo viene con instrucciones específicas. Recolectar solo lo necesario para cada día. No guardar de un día para otro, excepto en viernes para el sábado. No salir a recoger maná en sábado. El pueblo, sin embargo, rompió las instrucciones. Algunos guardaron maná y se llenó de gusanos. Versículo 20. Otros salieron en sábado y no hallaron nada. Versículo 27. Entonces Dios preguntó, con tristeza y autoridad, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Pero también se les enseñó una lección valiosa. En el día sexto, Dios les daba el doble para que pudieran descansar el séptimo día, como Él había ordenado. Finalmente, el maná se convirtió en el alimento diario del pueblo por 40 años, versículo 35, y se guardó un homer como testimonio en el arca, versículo 33, como símbolo de la fidelidad de Dios. Esta historia nos enseña dos grandes verdades. La gracia de Dios es abundante aun cuando fallamos, y, a pesar de la murmuración y la nostalgia por la esclavitud, Dios respondió con alimento, no con castigo inmediatamente. Mostró que Él es nuestro proveedor, aun cuando nuestro corazón se equivoca. La obediencia no es opcional. El maná era un regalo, pero también una prueba. El pueblo debía obedecer instrucciones precisas. Dios quería enseñar disciplina, dependencia diaria y la importancia del sábado como día sagrado. Dios no solo les dio pan, sino una oportunidad diaria de crecer en fe, obediencia y reposo en Él. El maná también es un símbolo de Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 51. Así como Israel debía depender del maná cada día, tú y yo necesitamos a Cristo cada día como nuestro sustento espiritual. Martes 12 de agosto. Agua de la roca. Después de proveer alimento en respuesta a la necesidad del pueblo, Dios también respondió cuando surgió la necesidad de agua,
que pronto se convirtió en una crisis. Lee Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Qué lecciones aprendemos de esta historia? En Éxodo capítulo 17, los israelitas continúan su viaje por el desierto y acampan en Refidim, pero allí no había agua. Una vez más, el pueblo discute con Moisés y lo culpa por la situación. Esta vez la tensión fue tan fuerte que Moisés temió por su vida. «Danos agua para beber. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?» Versículos 2 y 3. Moisés clama al Señor, quien le ordena tomar su vara, reunir a los ancianos y golpear la roca en Horeb. Al hacerlo, brotó agua abundante para todo el pueblo. Moisés llamó a aquel lugar Masá y Meriba, que significan prueba y contienda, porque allí el pueblo tentó al Señor y cuestionó su presencia con la pregunta: ¿está el Señor entre nosotros o no? Versículo 7. En primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo explica que esta roca era un símbolo de Cristo. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La historia de Refidim revela, una vez más, la incredulidad persistente del pueblo, a pesar de los milagros pasados. En vez de clamar a Dios, ellos acusaron a su líder y cuestionaron si Dios todavía estaba con ellos. Sin embargo, la paciencia y fidelidad de Dios no fallan. Les dio agua, aunque no la merecían, y usó una roca golpeada como medio para salvarlos. Esto no es un simple milagro logístico, es un acto profético. La roca golpeada representa a Cristo crucificado, herido por nuestros pecados y de quien fluye el agua de la vida para nuestra salvación. Cuando cuestionamos la presencia de Dios en medio de nuestras pruebas, esta historia nos recuerda: sí, Dios está entre nosotros y está actuando incluso cuando no lo vemos. Miércoles 13 de agosto, un pueblo impaciente. Como hemos visto, el pueblo se quejaba a menudo. Aunque Dios le proveía, a menudo murmuraban. A pesar de todo, Dios siguió manifestando su gracia con ellos. Una de las manifestaciones de esa gracia fue que el Señor ayudó a Moisés a dirigir a los israelitas. Lee Éxodo capítulo 18, versículos 1 al 27. ¿Qué mensaje importante le dio Jetro a Moisés y qué lecciones extraemos de esta historia? En Éxodo capítulo 18, Moisés recibe la visita de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián, quien trae de regreso a Séfora, la esposa de Moisés, y a sus hijos. Después de escuchar el relato de cómo Dios había liberado a Israel, Jetro reconoce la grandeza del Señor, ofrece sacrificios y se une en una comida sagrada con los ancianos. Versículos 9 al 12. Al día siguiente, Jetro observa que Moisés juzga solo a todo el pueblo desde la mañana hasta la noche. Preocupado, le aconseja sabiamente: no está bien lo que haces. Te agotarás tú y también este pueblo que está contigo. Versículos 17 y 18. Jetro le recomienda delegar responsabilidades. Escoge hombres capaces, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. Hazlos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que ellos juzguen los casos menores y los más difíciles se los lleven a Moisés. Así aliviarás la carga y el pueblo también se beneficiará. Versículos 19 al 23. Moisés escucha el consejo, implementa el sistema y como resultado la organización mejora y Moisés puede enfocarse en lo más importante. El mensaje de Jetro es profundamente práctico y espiritual. Dios no espera que un solo líder lo haga todo.
El liderazgo sabio implica delegar, capacitar y compartir responsabilidades. Además, vemos la gracia de Dios al proveer soluciones no solo espirituales, sino también administrativas. Moisés necesitaba ayuda para lidiar con un pueblo numeroso, impaciente y a menudo conflictivo. Esta historia también nos recuerda que la sabiduría puede venir de fuera del campamento, como en este caso de un sacerdote madianita. La humildad de Moisés al aceptar el consejo es digna de imitar, y para el pueblo, esta organización trajo orden, eficiencia y alivio, evitando más frustraciones e impaciencia. Jueves 14 de agosto. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. La experiencia del pueblo de Israel en el desierto fue difícil, especialmente debido a su constante actitud de queja y desconfianza. El apóstol Pablo se refirió a esas experiencias y a las lecciones que los creyentes deberían extraer de ellas. Lee primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 11. ¿Cómo nos ayuda este texto a comprender las historias del Antiguo Testamento? Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 11 dice: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo en este capítulo recuerda varias fallas de Israel en el desierto: la idolatría, la inmoralidad, la murmuración, la falta de fe, y señala que todo eso fue registrado para nuestro beneficio, no como simple historia, sino como advertencia espiritual. Es decir, las experiencias del pueblo de Israel no son solo narrativas pasadas, sino lecciones vivas para quienes, como nosotros, vivimos en el tiempo del fin. Son espejos donde podemos ver nuestras propias debilidades y el resultado de ignorar la voz de Dios. Al igual que Israel, también hemos sido rescatados del pecado, guiados por el Espíritu Santo y alimentados por la palabra de Dios. Pero si permitimos que la incredulidad, el egoísmo y la desobediencia dominen nuestra vida, también podemos apartarnos del camino, como lo hizo Israel. Este versículo nos enseña que la historia de Israel no es solo para información, sino para transformación. Nos amonesta a no repetir sus errores y nos recuerda que tener privilegios espirituales no garantiza la fidelidad si no hay obediencia y confianza diaria en Dios. Estas historias son más actuales que nunca, porque nosotros también estamos en un desierto espiritual, esperando llegar a la Canaán celestial. El Espíritu Santo quiere usar esas lecciones para despertarnos, corregirnos y prepararnos para el fin. Viernes 15 de agosto. Para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado Del Mar Rojo al Sinaí, en el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White, páginas 295 a 305. Dios propuso sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán. Él les prometió hacer maravillas y que serían su pueblo escogido si obedecían su voz. Sin embargo, a pesar de la fidelidad de Dios, Israel fue infiel. El pueblo dudaba, murmuraba y desobedecía, aun cuando se le proveyó todo lo necesario para su viaje. Sin embargo, Dios no los abandonó. El Señor les dio leyes para su propio bien. Estableció una estructura para el liderazgo, los alimentó con pan del cielo y los guió con agua que brotó de una roca. A pesar de su actitud, Él fue paciente y misericordioso con ellos. ¿Qué nos dice eso sobre el carácter de Dios? Nos revela a un Dios infinitamente paciente, misericordioso y fiel, aun cuando su pueblo se muestra rebelde, impaciente y malagradecido. Él no abandona a los suyos, sino que insiste en educarlos, corregirlos y seguir proveyendo, no por merecimiento, sino por amor. ¿Qué nos dice eso sobre cómo debemos tratar a otros incluso cuando actúan de forma incorrecta o con ingratitud? Nos llama a reflejar el carácter de Dios, a responder con paciencia, a seguir ofreciendo apoyo y a corregir con amor.
No se trata de aprobar el mal comportamiento, sino de actuar con gracia como Dios lo hace con nosotros. El pueblo de Israel caminó por el desierto, murmuró, dudó, desobedeció, y aún así Dios no los dejó solos. Les dio agua en la sed, pan en la hambre, liderazgo en el caos y gracia en medio de su ingratitud. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces Dios ha respondido a tus necesidades, aun cuando tu corazón ha estado lejos de Él? Esta lección no es solo una historia antigua, es tu historia, es mi historia. Dios sigue siendo el mismo, paciente, proveedor, justo, pero también educador fiel, que nos forma en el desierto. Tú y yo también estamos en un camino hacia la Canaán celestial, y en ese viaje las pruebas no faltarán, pero tampoco faltará la gracia suficiente para cada día. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Dios aunque no entiendas el camino? ¿A obedecer incluso cuando parezca más cómodo quejarse? ¿A recordar que el maná no es solo pan, sino símbolo de Jesús, el pan de vida? Si esta lección ha hablado a tu corazón, no te vayas sin responder. Dale me gusta. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando su propio desierto espiritual y suscríbete al canal para más contenidos que te ayudan a caminar con fe. Y en los comentarios responde, ¿en qué parte de tu vida necesitas hoy depender del pan y del agua de vida? Porque lo que Dios hizo con Israel, también lo puede hacer contigo.